Mi nombre es Jessica Lorenza Pineda Alvarado. Actualmente curso el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en el Centro de Estudios Universitarios Siglo XXI, sede Macuspana, Tabasco. Esta exposición está basada en la materia de Educación para Adultos de la Unidad 1, que lleva por nombre Paradigmas de la Educación No Formal y es impartida por el profesor José Manuel Monforte Medrano. Cada rebanada de pizza representa un tema de la unidad. Para dar inicio, les daré una breve introducción de lo que es Paradigmas de la Educación No Formal. La educación no formal engloba toda la actividad educativa fuera de la estructura del sistema formal, con el objeto de impartir cierto tipo de aprendizaje en algunos subgrupos de la población. En este sentido estamos hablando de los adultos a partir de los 18 años. De esta forma, los beneficios los podemos resumir en ayudar a crecer y madurar a nivel personal dentro de la sociedad y así desarrollar las capacidades de cada individuo y mejorar su autoestima. 1.1. En esta unidad vemos lo que es la visión incremental, que nos habla de un enfoque que ha sido dominante en la educación, de carácter funcional y disfuncional. Está ligada a una percepción liberal, basado en la planificación y administración educativa, tomando como referente técnicas como la toma de decisiones y la optimización de ciertos recursos. Destaca por los aspectos técnicos y tecnológicos en la educación. Tema 1.2. Visión estructuralista. Se enfoca la atención hacia la organización desde su estructura, es decir, su funcionamiento y los medios que utiliza para lograr sus objetivos mediante la educación o basados en la educación. Tema 1.3. El enfoque de la modernización capital humano. Nos dice que es un conjunto de capacidades productivas de un individuo, es decir, se define como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales. Este enfoque fue desarrollado por Gary Becker y él nos hacía referencia a que el capital humano es visto como una inversión y se distingue por dos formas de formación: la general, que se adquiere en el sistema educativo formativo, y la específica, que se adquiere en un centro de trabajo, es decir, por la experiencia. Tema 1.4. La pedagogía del oprimido y la educación popular. Este enfoque filosófico pedagógico fue expuesto por Paulo Freire. Es vista como una teoría educativa revolucionaria, ya que logró fomentar la curiosidad por aprender, vista como un arma para combatir a las clases sociales. La educación para adultos tiene como base los principios fundamentales de este enfoque. Es así como la educación popular parte de técnicas como la experiencia propia del alumno. Tema 1.5. Idealismo pragmático. Este enfoque o teoría es expuesto por John Dewey, quien nos hablaba de cómo el individuo tiene que participar en su propio proceso de aprendizaje y que la vida social es también un área importante del desarrollo en los seres humanos. Tema 1.6. Ingeniería social del cooperativismo. Esta es una disciplina que tiene como objeto la educación y como funciones la proyección e intervención cultural. Como tal, nos hace referencia a que la pedagogía
como una ingeniería social, usa métodos para el diseño de proyectos que aseguren un ambiente transformador en la cultura social y que influyen en actitudes y relaciones dentro de la población de un país o región. Y por último tenemos el tema 1.7, dilema entre la educación de adultos o la educación popular. Ya vimos anteriormente en el tema de la pedagogía del oprimido y la educación popular, ¿a qué nos hablan estas teorías, por así, o corrientes, por así decirlo? En la educación popular, en la educación para adultos nos encontramos que se considera una educación propia y protagonizada, apuntada a los adultos. El conocimiento se considera un don que se transmite por el diálogo. Y en la educación popular nos encontramos que se considera una educación constructivista. No está como tal basada en adultos mayores, sino que es en general para toda la población. Y maneja la andragogía, que se enfoca en la educación para adultos. Es decir, es como una rama de todos los enfoques educativos que esta tiene. Para finalizar con esta exposición, para darle sazón a todo esto que son paradigmas de la educación no formal, es decir, la educación que está designada para los adultos, recordemos que adultos estamos hablando de personas de 18 años en adelante. Estas son propuestas lanzadas en el Plan de Nación, presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen que ver con lo social, con las políticas, con lo político y con la economía. En lo social nos encontramos con apoyo a la educación indígena, ya que él expuso estrategias y ciertos contenidos educativos para promover el bienestar social y así preservar la cultura de las poblaciones indígenas. Dentro de lo político nos encontramos con un nuevo plan educativo, también que canceló la reforma educativa. Esto para respetar un poco más la autonomía de los maestros y evitar los conflictos sindicales que agobiaban en cierto modo a la educación. También presentó lo que se conoce actualmente como la nueva escuela mexicana, que en ella nos habla desde un enfoque más constructivista. Para finalizar, en la economía educativa o como aporte a la economía educativa, tenemos la construcción de escuelas, es decir, de infraestructura, esto con la intención o con la finalidad de que la educación sea gratuita en todos los niveles. También otorgó becas a todos los niveles educativos y la suspensión de cuotas en las escuelas, aunque esto realmente sabemos que no se debería de dar, pero pues en México es algo que podríamos decir es una costumbre que tenemos en el sistema educativo, que realmente no debería darse como tal, ya que recordemos que la educación es gratuita. Y esa ha sido mi pequeña exposición. Muchísimas gracias por su atención.